Todos hemos escuchado hablar de Caín. Su nombre es famoso porque él fue el primer fratricida de la historia. Como vemos, las Sagradas Escrituras narran que él fue maldecido para que lleve una vida errante por su terrible pecado que cometió. Con esta maldición sobre él, muchos nos preguntamos, ¿qué fue de su vida? ¿Quiénes fueron sus descendientes? ¿Fueron personas que sirvieron a Dios o adoraron a Satanás? Todas estas preguntas estaremos respondiendo en este video, ya que como veremos, de los descendientes de Caín salió el primer polígama, el primer músico, el primer metalúrgico y entre otras cosas más. Bienvenidos, queridos míos. Hoy les presentamos un estudio bíblico muy profundo de la vida de Caín y sus descendientes. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. Entre los versículos 16 y 24 del capítulo 4 de Génesis, encontramos una pequeña genealogía, una de muchas otras que irán apareciendo en algunos libros de la Biblia. Generalmente las genealogías parecieran partes innecesarias y que la mayoría de los lectores les gustaría saltarse, ya que parecen muy aburridas y quizás poco provechosas el estar leyendo una lista de nombres que a lo mejor son difíciles de pronunciar. No obstante, las genealogías poseen una riqueza teológica y de gran provecho si sabemos interpretarlas. Las genealogías poseen algunos propósitos teológicos. Por ejemplo, las genealogías tienen como propósito mostrarnos en la línea de tiempo los descendientes más importantes en un periodo de la historia humana. Otras genealogías tienen como propósito mostrarnos la relación que existe entre algunos pueblos o naciones del mundo. Hay genealogías que son narradas de tal forma que su propósito es apuntar a un descendiente meta o clave en la historia de una nación. Otras genealogías tienen como propósito resaltar el propósito divino en una línea específica de una familia. Es de notar que la mayoría de genealogías presentan solo los descendientes más prominentes de una familia y no a todos. Dicho esto, leamos Génesis capítulo 4 versículo 16 en adelante. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Queridos oyentes, como vemos, Caín, después que había quitado la vida a su hermano Abel, había sido maldecido por Dios. Prácticamente la vida de Caín estaba destinada a ser errante, y tampoco lo olvidemos. Dios le había puesto una marca, para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Pero esto no quiere decir que Caín nunca iba a morir. Según la tradición se dice que Caín murió a manos de uno de sus descendientes. Ahora bien, el relato bíblico dice: Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Aquí vemos que después que Caín fue maldecido por su pecado de homicidio, éste se fue a habitar a tierra de Nod.
La palabra Nod proviene del hebreo Nod, Bod, que significa errante, y este nombre nos habla del castigo que Caín sufriría por su pecado de homicidio, ya que jamás iba a poder ubicarse en un lugar estable y fructífero, como fue el Edén. Por eso ahora tenía que vivir desterrado y errante por una tierra desconocida. Hoy en día, la ubicación de Nod es desconocida. Algunos afirman que estaba al este del Jordán, otros suponen que Nod era Arabia pétrea, que fue maldecida con esterilidad por causa de él, y otros creen que el nombre de Nod es simbólico y no designa un lugar conocido, sino que sugiere una región en donde se podía llevar una vida nómada, cosa común en el Oriente. Fue allí donde Caín habitó y conoció a su mujer. Ahora bien, muchos se preguntan, ¿quién fue su mujer? ¿De dónde salió su mujer? Bueno, si revisamos más adelante en el capítulo 5, nos daremos cuenta de que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. A veces uno tiende a pensar que Adán y Eva tuvieron solo 3 hijos, Caín, Abel y Set, pero esto no es así, ya que las escrituras nos dicen que engendraron más hijos e hijas, de tal forma que Caín llegó a tener más hermanos y hermanas. Y es probable que antes que Caín mate a Abel, ellos ya tenían hermanas y hermanos. Como vemos en la mayoría de las genealogías de la Biblia, solo aparecen los nombres de los varones. Por tanto, la mujer de Caín tuvo que haber sido una de sus hermanas, hija de Adán y Eva. Para ese tiempo que la sociedad iniciaba, Dios permitía el matrimonio entre los miembros de la misma familia, ya que no había más opciones. Sin embargo, conforme pasaron los años y la sociedad creció, esto fue totalmente prohibido. Ahora bien, como vemos, fue en la tierra de Nod que Caín conoció a su mujer, la cual concibió un hijo al cual llamó Enoc. El nombre de Enoc proviene del hebreo Kianok, Han-Bo-Kaake, podría traducirse como dedicado o consagrado, y muchos creen que lo llamó así porque vio el nacimiento de su hijo como una forma de iniciar o dedicar algo nuevo en su vida. Ya que no olvidemos que él estaba condenado a ser errante y nunca a sentarse en una tierra, pero su hijo sí podría hacerlo, y de allí de que decidió edificarle una ciudad que literalmente llamó dedicada. Porque eso era, una ciudad dedicada a su hijo y una forma de comenzar de nuevo una nueva vida, ya que la que Dios le había dado, la echó a perder por causa de su pecado. Es bueno aclarar que este Enoc no debe confundirse con el Enoc antepasado de Noé, quien no vio muerte, pues Dios se lo llevó vivo al cielo. Ahora bien, con la ciudad que edificó Caín, vemos el comienzo de la vida urbana. Desde entonces, los seres humanos han estado haciendo lo mismo, creando grandes comunidades urbanas. Las ciudades, a pesar de su gran influencia económica y aparente prosperidad, han llegado a convertirse en uno de los problemas más complejos para el hombre actual. Continuemos con el relato bíblico. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Rápidamente vemos cómo la humanidad comenzó a multiplicarse, y aquí vemos la descendencia de Caín hasta la 7ª generación desde Adán a Lamec, por la rama de Caín. Pero no se menciona ningún logro, historia o cronología relevante de estas personas. Lo único es que existe una similitud obvia entre la lista de los hijos de Caín y la lista de los hijos de Set en el capítulo 5, por ejemplo, Enoc y Lamec. Por lo que la similitud de los nombres demuestra que las 2 ramas de la raza humana mencionadas en la Biblia, antes del diluvio, no se mantuvieron completamente separadas unas de otras, sino que tuvieron conexiones sociales, aunque Caín había sido exiliado. Ahora bien, vemos que Enoc engendró a Irad. Su nombre hebreo es Irad, el cual es difícil de traducir, y algunos sugieren que en este caso podría traducirse como el hombre citadino, ya que a excepción de su abuelo Caín, que fue errante, este nació y creció en una ciudad, la ciudad que Caín le construyó a Enoc. Luego, Irad engendró a Mehujael. Su nombre hebreo es Mechshuyael, Mhbael,
el cual significa abatido por Dios. Como su antepasado Caín, Mehujael a lo mejor fue una persona que cometió alguna transgresión y por ello Dios le afligió. Si esto es así, vemos la influencia maligna de su antepasado en este hombre. Tenemos a Metusael, hijo de Mehujael, cuyo nombre hebreo es Metushael, Metibiwael, el cual significa quien demanda su muerte, u otros lo traducen como hombre de espada. En ambos casos, su nombre nos sugiere un carácter violento, ya que por un lado demanda la muerte. ¿De quién? Difícil de responder. Pero quienquiera que hubiese sido, no era del agrado de Dios demandar la muerte de un ser viviente, y por otro lado, vemos que lo asociaban con un arma ofensiva que podía matar. Luego vemos que este Metusael engendró a Lamec. Este llegó a ser el primer polígamo de la historia humana. Polígamo significa persona que está casado al mismo tiempo con dos o más cónyuges o mantiene relaciones sexuales con varias personas. Veamos lo que dice el relato bíblico. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. La conducta de Lamec estaba en contra del modelo original del matrimonio que Dios había establecido en el principio, un hombre con una mujer unidos en una sola carne. Pero aquí vemos a un hombre tomando para sí dos mujeres. Una se llamaba Ada y la otra Sila. Y también vemos que Sila tuvo una hija que llamó Naama. Es curioso que aquí aparecen los nombres de tres mujeres, y si consideramos su significado podemos aprender más acerca de esta primera sociedad. Vemos el nombre de Ada que viene del hebreo Adá, la cual significa adornada. De allí que se cree que esta era hermosa y solo representaba un adorno para los ojos de los hombres. Tenemos también a Sila. Su nombre hebreo es Tzilá, y significa sombreada, quizás porque hace referencia a su color de piel. Luego, tenemos a Naama, cuyo nombre hebreo es Naamá, y significa placentera, quizás porque a la vista de los hombres era un placer el verla por su gran hermosura. Los significados de los nombres de las mujeres nos sugieren el valor que les daban a ellas. Eran nombres que describían no su carácter o virtudes, sino su aspecto físico, ya que eran vistas como un símbolo sexual. Todo esto nos muestra la perdición que existía en estos hombres. Personas violentas, polígamas, que no valoraban a la mujer por sus virtudes, sino por su aspecto físico. Ahora bien, vemos que Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. En primer lugar, vemos que Jabal fue padre de los que habitan en tiendas. Este invento era muy oportuno para ese tiempo, ya que era la costumbre llevar una vida nómada. Es decir, que no vivían en una residencia fija, como se hace hoy en día. Es por eso que este tipo de moradas eran fáciles de colocar y transportar. Con el paso de los años, se mejoró la construcción de casas más refinadas. En excavaciones realizadas por arqueólogos, se han encontrado muestras de la existencia de hogares con más de 13 habitaciones, con paredes enyesadas y blanqueadas. Aunque el linaje de Caín perecieron todos en el diluvio, sus aptitudes manuales y el uso de las herramientas no desaparecieron con ellos. En segundo lugar, vemos que a Jabal también se le considera el padre de los que crían ganados. Como ya vimos, Jabal es el inventor de las carpas necesarias para la vida nómada que tenía y del arte de mantener y administrar todo tipo de ganado, lo que le dio riqueza en esta vida terrenal, a diferencia de Abel, quien solo fue un pastor de ovejas. Se piensa que Jabal fue aquel que comenzó la ganadería trashumante. Este es un tipo de pastoreo que se encuentra en continuo movimiento.
La ventaja de dicho trabajo es que se aprovechan las hierbas y los estivales de los alrededores en todas las estaciones del año. Esto beneficia al ganado, ya que se le garantiza su alimento anual. Los estudios han demostrado que la región de Palestina fue uno de los pioneros de los centros agrícolas. La tierra de promisión era muy fértil. Ahora bien, vemos que Jabal tuvo un hermano que se llamó Jubal, quien fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Se sabe que el arcángel Gabriel es el mensajero de Dios. Siempre que hubo que dar un mensaje, allí estaba Gabriel para cumplir. Sabemos también que existe otro arcángel llamado Miguel, que es netamente el guerrero. Pero existe otro el cual fue destinado a la música para la adoración de Dios. Este ángel era el encargado de la orquesta sinfónica de los cielos. Este mismo es al que hoy todos conocemos como el ángel caído o Satanás, porque fue expulsado del cielo debido a su rebelión contra Dios. Hay que considerar algo muy importante. La música es anterior a la creación del mundo, y que el creador de esta forma de comunicación y expresión no es otro que nuestro Señor y Creador. La música lo creó Dios, pero para adorarle a través de ella. Sin embargo, hoy en día Satanás, debido a su influencia que tuvo en la adoración celestial, ha creado nuevos géneros musicales pervirtiendo así la música, y esto lo podemos ver en el reggaetón, rock, trap, metal, etc. Esa música no agrada a Dios. Lastimosamente hoy en día, en muchas iglesias se ha metido ese tipo de música. Vemos a los jóvenes que cambiaron los cánticos espirituales por reggaetón, que se le autodenomina reggaetón cristiano. Y asimismo, hay cristianos que escuchan música secular, por ejemplo las baladas románticas, aunque para el oído parecen bonitas. Sin embargo, detrás de ellas hay mensajes subliminales. Por lo tanto, un verdadero cristiano no debe escuchar música secular. Ahora bien, en el relato del Génesis vemos a Jubal, quien fue el primer músico. Se podría decir que de alguna manera Satanás tuvo alguna influencia en Jubal para que éste se convierta en el primer músico de la historia. Jubal seguramente llegó a ser un gran músico de ese tiempo, pero viendo los antecedentes de la descendencia de Caín, esta música no era del agrado de Dios, seguramente era una música sensual. En el capítulo 6 del Génesis, vemos que la descendencia de Caín fue la que pervirtió a la descendencia de Set, y probablemente la música sensual de Jubal haya tenido una influencia en ello. Ahora bien, vemos que Sila, la otra esposa de Caín, tuvo un hijo que se llamó Tubal Caín. Este fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Él fue el inventor de la metalurgia. Con esto vemos que antes del diluvio el hombre tenía conocimiento acerca de las aleaciones de cobre y latón para crear bronce, y además el proceso para recolectar y fundir hierro. Estas técnicas llevaron siglos a la humanidad para desarrollarlas después del diluvio, ya que el bronce se sabe que se empezó a utilizar en Mesopotamia y el hierro fue desarrollado hasta 1000 años después por los hititas. Imagine la tecnología que Tubal Caín utilizó para derretir el hierro a 1500 grados Celsius. Él tuvo que construir un horno con ladrillos que soportaran estas temperaturas y que permitiera inyectar aire forzado para elevar la temperatura interna del mismo, para alcanzar el punto de fusión del hierro y poderlo moldear en estado líquido. El desarrollo de bronce y hierro permitió la manufactura de herramientas para la agricultura y la construcción. Con esto, Dios equipó a Noé para que pudiera cortar los árboles y construir el arca antes de que el diluvio ocurriera. El Señor nos llena de bendiciones, sin embargo, por la naturaleza carnal del hombre. Una vez que el hombre obtuvo el conocimiento de cómo trabajar estos metales, muy probablemente la humanidad empezó a fabricar armas para la guerra, lo que ha de haber resultado en un incremento de la violencia. Ahora bien, existe la teoría de que en la antigüedad se crearon leyendas a partir de los habitantes antediluvianos, y con el tiempo dichas personalidades fueron consideradas dioses. Por ejemplo, los romanos tenían al dios Vulcano o Vulcanus, que asemeja a Tubal Caín, y que para ellos era el dios de la metalurgia y del fuego, el inventor de las obras de hierro, bronce, oro y plata que fueron forjadas por fuego.
Sigamos leyendo el relato bíblico. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Cada vez que el Espíritu Santo nos describe a Lamec, no nos habla de ninguna virtud acerca de este hombre, sino solamente de sus pecados, crímenes y arrogancia. En esta ocasión vemos a Lamec recitando un poema. Él se comparó con Caín para justificar el haber matado, justificándose por haber obrado, según dijo, en defensa propia. No sabemos si sus 2 esposas tuvieron algo que ver con estos graves incidentes, ni si él estaba de esta manera defendiendo a una de ellas. Notemos algo muy importante. Lamec recitó las palabras que Dios había dicho a Caín después que había matado a Abel. Lamec en alabanza a su ferocidad nos muestra una expresión de su orgullo. En este poema se muestra que la marca de Caín es ampliamente conocida. Como vemos, Lamec no tenía ningún respeto por la vida humana y llegó al extremo de matar a alguien por una herida. Y tan grande era su arrogancia que decía que, si su antepasado Caín iba a ser vengado 7 veces, él sería vengado 70 veces 7, es decir, 490 veces. La manera en que Lamec se jacta de asesinar a otro y la forma en que cree que puede prometer un castigo más grande que Dios muestra una degeneración progresiva entre la humanidad. Las cosas van cuesta abajo rápidamente, una verdadera autonomía. Se dice que Lamec se caracterizó por ser violento, incluso con sus esposas e hijos Jabal, Jubal, Tubal-Caín y Naama. Además, es señalado por algunos como el asesino de su antepasado Caín, y el poema que recitó era para justificar ese asesinato. Como vemos, Lamec incrementó la descendencia de Caín, quienes crearon algunos instrumentos musicales de metal. Pero estos no se usaron para la alabanza a Dios, sino con el fin de celebrar su conducta pecaminosa. En Génesis capítulo 4, versículo 26, vemos que cuando nació Enós, hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto implica que la descendencia de Caín adoraba al diablo. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 12, vemos que a Caín se le identifica como del maligno, y esto es porque sus obras eran muy malas y perversas. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante, vemos que Jesús llamó a los judíos que no creían en él como hijos del diablo. Leamos lo que dice el texto bíblico. Respondieron y le dijeron, «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre». Entonces le dijeron, «Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios». Jesús entonces les dijo, «Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Queridos míos, como vemos, la generación de Caín fue una generación apartada de Dios, por lo tanto, ellos eran hijos del diablo. Notemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Con esto vemos que no todos son hijos de Dios, ya que los hijos de Dios se esfuerzan por hacer la voluntad justa y perfecta de Dios, y los que no lo hacen son hijos del diablo. Queridos míos, sé que es muy difícil vencer los deseos de la carne. Todos los cristianos cada día tenemos una lucha muy fuerte, y por más que procuramos hacer el bien, hacemos lo malo. Notemos las palabras del apóstol Pablo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Amados míos, esforcémonos cada día más y más. El que es santo, santifíquese más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y así llegamos al final de este video, fuertes y valientes hasta el final. Mis queridos oyentes, gracias por ser parte de nuestro canal Sabiduría, los apreciamos mucho. Os envío un fuerte abrazo, y conmigo será hasta un próximo video.